al homenajeado por la amistad, el cariño, el respeto, Cristóbal, por tu excelente anfitrionismo, y Cristian Valdés por la buena prensa que me ha hecho en este grupo de amigos. Bueno, una de las cosas que Cristian me decía que a Cristóbal le interesaba que estuviera presente tiene que ver con los estudios que realizaba en torno a la filosofía chilena. Sin embargo, la convocatoria también traía la lectura de un texto propositivo de Ricardo. Entonces voy a tratar de responder al texto de Ricardo situando algunas cuestiones que tienen que ver con la tradición del pensamiento filosófico en Chile. Y voy a leer para no perderme en el tiempo. En la práctica académica, el filósofo o filósofa plantea discusiones generalmente con la disciplina, a veces también con la institución, por lo tanto tiene un hábito que es disciplinado e institucionalizado. Es parte de la práctica de lo que entendemos como el filósofo profesional. Este lugar es esencialmente político, pero sin embargo con escasa relevancia en lo político. Políticamente es más relevante cuando el filósofo sobrepasa esos márgenes de lo académico y de lo institucional. Una praxis distinta a la del filósofo habitual, y que es casi una rareza, es cuando el filósofo enfrenta discusiones con lo político, pero que a la vez éstas sean pertinentes. Cuando el filósofo no hace eso, muestra poca habilidad en la vida social y política, cultural. Es como un extraviado. Creo que el pensamiento de Ricardo es justamente lo contrario, ¿no?, del filósofo extraviado. Creo que por eso es relevante todo lo que han dicho sobre la obra de Ricardo en esta jornada, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento de Ricardo rompe ese mal hábito del filósofo disciplinado, institucionalizado. Y ahí es cuando ya el filósofo asume eso que llamamos y que valoramos también, que es la función del intelectual. Hay filósofos que responden a ese llamado, y Ricardo claramente es ese tipo de filósofo. Varios de sus trabajos continuaron una línea importante que hay en la tradición de pensadores chilenos que podríamos rastrear desde la segunda mitad del siglo XX. Uno que tal vez no le fue cercano a Ricardo, pero que podría ser un precursor en esta línea, es don Enrique Molina. Y otros que sí son cercanos a Ricardo y que influyen en la obra de Ricardo, que lo ha hecho públicamente, son Jorge Millas, que es un gran filósofo relevante para la historia de esta universidad austral y para la historia de la filosofía chilena. Humberto Giannini, por supuesto, que Ricardo ha referido también en esta jornada. Y a Ricardo claramente yo lo situaría en estos autores que tienen una visión de profunda convicción, y lo diré en estos términos, humanistas. Y que en el caso del periodo en el que Ricardo empieza a elaborar
su pensamiento filosófico es los filósofos que respondieron a la situación de dictadura que vivía el país. Y en eso Ricardo ha entregado una profunda reflexión acerca de la democracia. Bueno, ahí está Jorge Millas y ahí está también Humberto Giannini como grandes pensadores de la democracia. Una democracia que se ve fortalecida desde el ejercicio filosófico, que recupera esa valoración de una participación política desde el argumento, desde la racionalidad, pero con una concepción claramente contextualizada. La originalidad de la reflexión de Salas sobre la democracia en la tradición filosófica chilena viene dado por el marco de su militancia en lo que podríamos llamar, y es donde se profundiza aún más, la filosofía intercultural latinoamericana, que cuenta con varios exponentes con los cuales él dialoga, por mencionar algunos: Forné Betancourt, Alcira Bonilla, Dina Picotti. En este texto que se nos ha propuesto con antelación aparecen también las relaciones a Ricardo Gómez, que ayer le presentaba un poco esto a Ricardo, que aquí me parece inevitablemente pensar la relación de Ricardo con Alcira Bonilla, que debe ser la fuente ahí para llegar a la obra de Ricardo Gómez. Sin desconocer el aporte de Ricardo Gómez y la lectura de Ricardo Salas expuesta al inicio de este texto que presentamos, para el propio pensamiento de Ricardo, los aportes de Ricardo Gómez me parecen deficientes. En lo personal, considero que la categorización epistemológica de lo político porta un exceso de cientificismo, un exceso de academicismo. Un poco de moda en el ámbito académico hablar de las condiciones epistemológicas, ¿no?, de los discursos. Mucho más pertinente me parece la categoría de ideología, que Ricardo también la utiliza en el texto, para lo que el mismo Salas se propone pensar. Entiéndase esta crítica un poco polémica, pero es netamente conceptual, no es a los fundamentos. Considero que un pensamiento político genuino se vincula más a las ideologías de las militancias que a los paradigmas epistémicos, que pueden terminar en imposturas de racionalidad inocentemente hermenéuticas, enredéuticas, decían en las escuelas de filosofía analítica, ¿no?, en las cuales me formé. Entiendo que esta polémica no es centrada en los planteamientos del texto, pero sí la quería señalar porque la invitación es a dialogar con el texto de Ricardo. Como decía, la reflexión que se propone es auténtica, que integra marcos novedosos, como los precisados, a saber, principalmente en el texto, la interculturalidad y la decolonialidad para pensar la democracia. Lo sustancial, para mí, es esa conclusión que expone Ricardo cuando señala, y lo cito: no me refiero al modo como en general Occidente ha justificado la primacía de su forma de democracia por sobre otros estilos de concebir la sociedad
que le resultaron extraños en esos últimos siglos, sino a los intentos de observar otras formas de gestionar el poder y constatar que existen otras sociedades disímiles que definen las dinámicas del poder a partir de otros valores y normas que en general desconocemos. Eso es parte del texto. Esta invitación a repensar la democracia, por lo demás en tiempo en que hablar de democracia es casi un desprestigio, ¿no? Por las débiles democracias que hemos tenido, en el caso de Ricardo se ve enriquecida desde la interculturalidad. Y también creo que se ve enriquecida desde lo decolonial. Señalo de nuevo una cita de una visión que aporta Ricardo. Lo cito: para partir de una tesis fuerte, afirmo que la perspectiva intercultural decolonial se vuelve muy pertinente al dar cuenta de tiempos de crisis en que reimponen dispositivos coloniales e imperiales por un retorno del monoculturalismo político-ideológico que evita la discusión de las diferencias y la existencia de las alteridades. Cierro la cita. Atento a esta tensión, que podríamos decir complementariedad también, entre las interacciones, como señalaba ayer Samaniego, ¿no? Entre comunidades y por otra las luchas de resistencia a la hegemonía del poder, pero desde un horizonte de igualdad y justicia, como parte de un programa utópico, que también ayer recibió algunas visiones críticas, digamos, la visión utópica, dada a esa sensación de imposibilidad que nos puede aparecer esta tentación que ofrecen las visiones pesimistas o relativistas imperantes en política. El llamado intelectual de Ricardo es elaborar un pensar genuinamente cuestionador y un actuar transformador. La interacción y la resistencia. La búsqueda de instalar una suerte de visión de mundo, o para ponerle ese carácter intelectual alemán que dices tú que nos gusta, los ególatras, académicos, eurocentristas, Weltanschauung, ¿no? Que permita un encuentro que dé pie al consenso superador de las asimetrías, en favor, no es la superación por la superación, la apuesta es por la convivencia, es por una filosofía de la convivencia. Y ahí nuevamente tenemos referencias a Jorge Millas, nuevamente tenemos referencias a Humberto Giannini. El acento está puesto en la valoración y recuperación de las voces de los condenados de la tierra. La orientación es ética, en función de la restitución de la condición de la dignidad humana. Libro que nos convocaron con ese principio, el mismo Ricardo y Cristóbal hace un tiempo atrás a propósito del estallido, ¿no? Reflexionar sobre esa condición que reclama la dignidad. A partir de la resolución de conflictos que trae la recuperación de la justicia. Aquí extrañé yo una lectura también de Ricardo a Manuel Reyes Mate, su tratado de la injusticia, para rescatar también los pensadores en nuestra lengua.
Esto es lo que veo reflejado cuando Ricardo expresa, y lo cito nuevamente: este constituye un ideal de convivencia que es parte del eventual futuro político de la humanidad. Estas cuestiones entonces serían parte de un programa, y un programa que creo que se atreve a decir Ricardo que no está lejos de lo utópico. Utópico en el sentido de que nos puede parecer imposible. Esta idea de la simetrización, ¿no? En los diferentes niveles, sean las familias, sean las comunidades o sean las sociedades. La democracia que aboga la interculturalidad no es ideal, es un juego al que le vienen bien reglas, como todos los juegos. Aunque en el caso de Ricardo y en el caso de estas comunidades democráticas son reglas provisorias, pero se necesitan de reglas para los juegos. Y son reglas provisorias porque pretenden escapar a la falibilidad. No es útil jugar el juego como lo hemos jugado siempre, en este caso. En concreto, un orden político que escape del control, de la dominación y de la violencia bélica. Creo que este acento es parte de lo que Ricardo entiende en esto que hemos coincidido en llamar el giro decolonial de Ricardo, que le da un acento particular a la filosofía intercultural latinoamericana. Desde sus orígenes y desde distintas formulaciones, la filosofía intercultural latinoamericana estuvo comprometida con la filosofía de la liberación. Las filosofías de la liberación en América Latina fueron diversas, con distintos acentos y categorías. Por ejemplo, en Juan Ribano, filósofo chileno, es central la categoría de servidumbre. En Augusto Salazar Bondy, el filósofo peruano, es central la categoría de dominación. En el caso del movimiento, y más conocido que los demás, argentino, ¿no?, la categoría central fue la de dependencia, que ayer nos revisitaba David. En este movimiento argentino también hay distintas formulaciones, no es tan homogénea, donde la más divulgada resultó ser la formulación, y lo voy a decir así en este tono polémico, antimarxista de Enrique Dussel y Escanone. La de los años 70, ¿no? Dussel, por otra parte, es un autor referencial para Ricardo, con el cual tiene una convivencia y una obra intelectual juntos, desde la ética, desde el pensamiento crítico, y que se van haciendo, creo yo, más cercanos a medida que Dussel va radicalizando su forma de pensar, compartiendo una vocación común por el latinoamericanismo. En el caso de Salas, en la línea decolonial es relevante el influjo que asume por los planteamientos de Sousa Santos, no solo el de Dussel, Walsh, Segato, Musicanqui, en donde lo decolonial también va asumiendo como condición una crítica al patriarcado, en la que el mismo Dussel avanzó débilmente. Lo decolonial asume una crítica fuerte al patriarcado,
aunque el elemento más evidente, al menos en mi valoración, está en la recuperación del indianismo. Tradición de pensamiento que vemos con claridad en Gabriela Mistral, por ejemplo, en José Carlos Mariátegui, en Fausto Reinaga. Indianismo que desde lo andino se organiza desde la conceptualización del amautismo. Visiones moderadas como la de Mistral y otros, reconociendo una identidad negada e invisibilizada, todavía sin rechazo de la herencia española, constituyendo un reclamo en estos autores como Vasconcelos, Mistral e incluso Mariátegui, reconociendo una importancia por el pensar en español como lengua unificadora. Todos estos pensando una cultura sin dejar de prestar atención a lo político y a lo económico. Incluso como en el caso del filósofo peruano, Mariátegui, acentuando la cuestión económica política desde el marxismo. El indianismo sigue siendo una vertiente poco explorada por la filosofía latinoamericana. En el caso de Chile, encontramos precursores en Francisco Bilbao, por ejemplo, siglo XIX, cuando hace su estudio sobre Santa Rosa de Lima. En nuestras tierras hay una gran población indígena. Y creo yo, y con esto termino, que Ricardo ha recuperado parte de ese pensamiento, como todos saben, desde su reflexión en torno al mundo mapuche, pero que sin embargo creo yo que se puede ver ampliada con una visión del indianismo en el mundo andino, que constituye todo un corredor de Chile hasta Colombia y que creo yo que nos invita hoy día a pensar desde una cosmovisión agroecológica en donde le volvamos a poner a la tierra ese valor de sagrado que ésta tiene. Por ahí traía unas pocas reflexiones más, pero estoy en el tiempo. Muchas gracias.